Muy bien, pues ya estamos de regreso con nuestras clases en cuanto al Espíritu Santo. Ya hemos considerado varios temas, hermanos, varios aspectos que la Biblia nos presenta en cuanto al Espíritu Santo. Y hoy quisiera que habláramos acerca de ese concepto, hermanos, esa idea, esa que el apóstol Pablo presenta en Efesios capítulo 5, versos 18 hasta el versículo 21, hermano. Si ustedes van conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21, donde el apóstol Pablo en sus instrucciones a la iglesia en Éfeso, ya en la parte práctica de la carta, recuerden que la carta a los Efesios se divide básicamente en dos partes. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con lo teórico, lo teológico, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del capítulo 4 al capítulo 6 tiene que ver con la parte práctica, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. Básicamente así se podría dividir la carta a los Efesios. Y ya en el capítulo 5, el apóstol Pablo, después de venir dando instrucciones acerca de cómo debe ser la conducta de esta nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, en el capítulo 5 nos dice en el verso 18, se extiende hasta el verso 21. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también tiene que ver con sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, cuando pensamos en ser llenos del Espíritu Santo, vienen ideas, hermanos, en cuanto a tener poderes sobrenaturales. Para mucha gente, hablar de la llenura del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, les trae la idea de que es algo que es una persona así, es una persona extraordinaria, haciendo cosas fuera de lo común, y en un sentido, sí es extraordinario, pero no en cuanto a hacer cosas sobrenaturales, sino que tiene que ver con, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, de nuestro ejercitarnos en la palabra, cómo puede llevarnos a tener vidas que glorifican el nombre de Dios. Y sí, me gustaría que pudiéramos ver, hermanos, de manera práctica, ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, verso 18, ahí está equivocado, no es el 8, hermanos, es el versículo 18, no el versículo 8 como dice ahí, pero aquí no le pongo un 1 y luego lo ponemos para acá, y luego ya está. Espero que sí, sí. Y veamos, hermanos, algunos aspectos. Por ejemplo, antes de pensar en ser lleno del Espíritu Santo e irnos a ideas, es importante leer lo que el apóstol Pablo tiene que decir en esta carta a los Efesios. Y primera cosa que tenemos que observar, que estos hermanos a quienes el apóstol Pablo les está diciendo que sean llenos del Espíritu Santo, una cosa que tenemos que considerar es que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo cuando obedecieron. Y dice Efesios capítulo 1 en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, como lo recibimos todos los que obedecemos el evangelio. Como lo reciben todos desde Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo y quedó disponible para todas las gentes. Y el apóstol Pedro diría en Hechos 2:38,
arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ya queda disponible, a partir de ese momento queda disponible. Y nuestros hermanos en Éfeso, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, particularmente Pablo en Hechos capítulo 19, y empieza a predicar la palabra de Dios, la gente que obedece el Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Ellos ya lo habían recibido, por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, desde una cárcel romana, él les dice que ellos, estos hermanos en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Obedecieron el evangelio, se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados para el perdón de sus pecados, Dios les dio el Espíritu Santo, ellos lo tenían. Y uno pregunta, ¿y si ya recibieron el Espíritu Santo, por qué Pablo les dice sean llenos del Espíritu Santo? Y una cosa más, hermanos. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, en Hechos capítulo 19, y se encontró allí a unos discípulos de Juan, bueno, dice unos discípulos, ¿verdad? Ya después vamos a ver que se habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero lo que me interesa por el momento, hermanos, es que dice el versículo 4, versículos 5 y 6, vamos a abreviar tiempo. Hechos 19, versículos 5 y 6, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ellos obedecieron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, pero además, dice el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces lo que estamos viendo es, ya habían recibido el Espíritu Santo, pero además Pablo les impone las manos para que ellos reciban dones sobrenaturales que daba el Espíritu Santo. Y otra vez preguntamos, bueno, si ya recibieron el Espíritu Santo cuando obedecieron, y por lo menos algunos ya tenían el poder que el Espíritu Santo daba para hacer milagros, para hacer obras sobrenaturales, ¿por qué Pablo todavía desde esa cárcel romana les dice, sean llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué, hermanos, todavía quiere que sean llenos del Espíritu Santo? Porque aún así, Él les manda, porque es un imperativo, está en forma imperativa. Sean llenos del Espíritu Santo, o sed llenos del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, verso 18. Eso es para considerar. Siempre es, hermanos, lo que leemos en Efesios 1:13 o en Hechos 19, versículos 5 y 6, como en Efesios 5, 18, se está refiriendo al mismo grupo de personas que obedecieron el Evangelio, que recibieron la facultad de hacer obras milagrosas, pero que ahora a Pablo les está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, veamos algunas observaciones gramaticales, es decir, leamos algunas cosas que podemos observar de este texto, hermano. Y usted lo puede mirar en una interlineal. Yo tengo en mi Biblia, en mi teléfono, una aplicación, hermanos, que se llama Bible Hub. Y aquí en la Bible Hub hay una aplicación que tengo para palabras griegas, en un interlineal griego, y me dice en qué tiempo está el verbo, en qué modo está y qué voz tiene, y si es la primera, segunda persona del plural o del singular. Y lo dice. Entonces, no crean que sé griego ni nada de eso. Tengo una aplicación y ahí checo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere decir la expresión? Sed llenos del Espíritu Santo. Primero, hermanos, el sed llenos está en forma imperativa. Es decir, es un mandamiento. Es un mandamiento. Está en la
imperative mode. Pero también, hermanos, está en forma plural. Sed llenos, es la segunda persona del plural. Ustedes sean llenos. Ustedes sean llenos. Y es un mandamiento para la iglesia en general. Y eso es importante. No es solamente para algunos en especial, no solamente un grupo selecto, sino Pablo le escribe a la iglesia en general y les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Pues todos sean llenos. Entonces, es un mandamiento para la iglesia en Éfeso y por extensión es un mandamiento para nosotros también. Pero aparte de eso, está en tiempo presente. Sed llenos del Espíritu Santo, está en tiempo presente. Es como si Pablo estuviera diciendo, estén siendo llenados. Manténgase llenándose del Espíritu Santo. Haga esto de manera continua. Sígalo haciendo. Es una acción continua. Por eso está en tiempo presente. Pablo no estaba diciendo algo que puede hacerse de una sola vez, sino que algo que se debe seguir haciendo continuamente, que siempre debemos estar llenándonos del Espíritu Santo. Eso hay otra cosa que dice allí, pero hermanos, pero esta parte que quiero que ustedes vean es que primero es un mandamiento. Ahora, ¿por qué es importante observar eso? Porque el Espíritu Santo a veces se ofrece como promesa. El bautismo con el Espíritu Santo fue una promesa, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, sino quédense, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, recibiste de mí. No era un mandamiento, el mandamiento era quédense en Jerusalén. La promesa es, van a recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 38, el mandamiento es arrepiéntanse y bautícense. ¿Cuál es la bendición? Pues van a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios da. Pero aquí no es una promesa, es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu Santo. De hecho, si usted mira el texto, hay dos mandamientos. Uno está en forma, y son contrastantes uno con el otro. Uno está en forma negativa y el otro está en forma positiva. En el mismo verso 18. ¿Cuál es el mandamiento que está en forma negativa? No os embriaguéis con vino. Ese es un mandamiento. Y está en forma negativa porque es algo que la Biblia prohíbe, algo que el apóstol Pablo está diciendo, no hagas. ¿Qué no debo hacer, Pablo? No te llenes con vino. Si no, es el contraste. Si no, antes bien, ¿qué debo hacer, Pablo? No hagas esto. ¿Pero qué sí debo hacer entonces? Sed llenos del Espíritu Santo. Un mandamiento negativo, un mandamiento en positivo. Y son mandamientos que son contrastantes. Uno no debe hacerse, el otro sí. Uno está prohibido, el otro se demanda que se haga, que se practique. Bueno, verso 18. Y hermanos, cuando pensamos en lo siguiente, que se va a venir solo, el contraste entre embriagarse con vino y ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, hermano, fíjense, el vino puede transformar un ser humano en ahí con la disculpa, ¿no? Pedro usó la expresión como animales irracionales. En una persona que perdió la razón, que se dejó llevar por los impulsos e hizo decisiones de las cuales más tarde se va a arrepentir. En otras palabras, mirándolo así, nomás para efectos de mirar los contrastes, el vino puede convertir a una persona en un animal. Por el contrario, el Espíritu Santo puede transformar al ser humano a la imagen de Cristo.
Y hay un texto, hay varios textos, pero déjenme, les doy un texto en Efesios, Segunda a los Corintios capítulo 3. Segunda a los Corintios capítulo 3, donde lo dice en el verso 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, miren esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál es la misma imagen? Estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos mirando al Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo es eso? Por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de nuestro, hermanos, de nuestro ejercitarnos en las cosas que tienen que ver con Dios. El Espíritu Santo nos va transformando. Es en la misma imagen, como por la misma imagen del Señor, es el texto. Entonces, es una obra que hace el Espíritu Santo, no de forma milagrosa, no es forma milagrosa. No es como quien quiere ser transformado, no, o sin que yo intervenga. No. Para que esa transformación se dé, yo tengo que intervenir, yo tengo que participar. Yo tengo que estar estudiando, tengo que estar ejercitándome en la palabra de Dios, tengo que estar cuidando mi conducta, viviendo de acuerdo a las expectativas de Dios. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo en nosotros. El vino, tanto el vino como el Espíritu Santo, hermanos, ejercen influencia o control en nuestras personas. Ambos. Tanto el vino como el Espíritu Santo cambia nuestra conducta. Se puede ver una persona borracha y su conducta cambia. Usted puede ver una persona llena del Espíritu Santo, su conducta es muy diferente. Muy diferente. Y miren esos aspectos, hermanos, porque ser lleno del Espíritu Santo no es algo que se le da, Dios de manera selectiva le dio a ciertas personas. No, todos, no solamente podemos, debemos, porque es un mandamiento, debemos dejar que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas para que podamos hacer cambios en nuestra conducta. ¿Cómo se puede ver el Espíritu Santo interviniendo en nuestras vidas, la conducta de cuando el Espíritu Santo cuando estamos siendo guiados, dice el texto, por el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo del 16, sería hasta el verso 26, pero ahí solamente estoy poniendo el versículo 22 y 23, que habla de del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Noten en el versículo, noten desde el versículo 16, el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Verso 16, andad en el Espíritu. Eso también es un mandamiento. Déjense influenciar por el Espíritu Santo, déjense guiar por el Espíritu Santo. ¿Y por qué, Pablo? Y no satisfagáis, en la otra parte, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y por qué, Pablo? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, bajo ley. Y, hermanos, después nos presenta las obras de la carne y nos presenta el fruto del Espíritu. Y miren cómo se mira una persona cuando está siendo guiada por el Espíritu Santo. Miren cuál es la conducta, cuál es la actitud de una persona que está siendo influenciada, guiada, llena del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y dice, contra tales cosas no hay ley.
Porque no hay una ley que diga, por fuerza tú tienes que hacer esto. No, el que es influenciado por el Espíritu Santo, el que está siendo guiado por el Espíritu Santo, el que se deja guiar, dirigir por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, este fruto se va a dar. Se va a dar, no haces esto por decreto, no haces esto porque te lo mandan, haces esto porque se da naturalmente, hermanos, de manera como una consecuencia de que uno está siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, tanto aquí como en Romanos capítulo 8, nos enseña cómo piensan y se conducen aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cómo piensan y se conducen los que están siendo guiados por la carne. ¿Y cuáles son los resultados de uno? ¿Cuáles son los resultados de otro? Pablo lo enseña en Romanos capítulo 8, versículos, si quiere, desde el 4 hasta el versículo 11, hasta el versículo 14. Nos enseña, hermanos, cómo es que uno está siendo guiado, siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora, creo que hace eso. Bueno, hermanos, si volvemos a Efesios capítulo 5, y esto también es técnico, hermanos, los que se toman tiempo para hacer observaciones y hacer análisis le llaman exegético, es decir, una observación del texto, lo miran así, hermano, y tiene sentido, tiene razón, es correcto. Hay muchas veces, y hay patrones para examinar. Muchas veces, hermanos, hay un mandamiento, y en el mismo texto te puede decir cómo se obedece ese mandamiento, cómo se cumple ese mandamiento. Fíjense. Y aquí lo dice. Pero un ejemplo práctico de cómo el Señor da un mandamiento y nos dice cómo cumplir ese mandamiento. Antes de considerar uno que es más familiar para nosotros. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Es ir y hacer discípulos. Mandamiento, hacer discípulos. Y en el mismo texto, en el versículo 19 y el versículo 20, nos va a decir cómo hacer esos discípulos. Y la primera forma que dice el texto es Mateo 28, 19, bautizándolos. Y la segunda cosa que dice el versículo 20, enseñándoles. Así se hacen discípulos. Y en este caso es un participio en inglés. Para nosotros en español sería como un gerundio, un gerundio. Las terminaciones ando, endo. En inglés es la ing. Y ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver en inglés, se puede ver en español. ¿Cómo lo dice? Y noten en el verso 19. Y ya en el versículo 18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y nos va a decir cómo. Y en la terminación ando, endo, hermano, en español. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, pero también cantando al Señor en vuestros corazones, pero también dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y la quinta es sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Estoy buscando, luego busco en inglés, hermanos, para ver cómo está y la NASB, no sé por qué no me la permite aquí.
¿Lo tienes tú en inglés, Bici? El verso 21, Efesios 5:21. Está bien. No más quería que viéramos que tiene la terminación ING. Ok. ¿Ven? Dice unos a otros, sometiéndose unos a otros. Sometiéndose unos a otros. Es la forma en cómo, hermanos, se cumple esto. Pero ya en la manera práctica, hermanos, en la manera, ¿cómo podríamos nosotros poner, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales y cantando al Señor y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor? ¿Cómo lo miraríamos ya, hermanos, en una manera práctica? Y estamos hablando, hermanos, cantando entre nosotros. Ah, bueno, estamos hablando de tener relaciones saludables en la iglesia. Tener, hermanos, una buena servicios de adoración, una constancia en las reuniones de la iglesia, donde cantamos sí, los cantos decimos, vamos a cantar para gloria de Dios, pero los cantos son también para exhortación, para animación, para estimularnos unos a otros. El canto buen cristiano, no te dé temor a hablar por Cristo. Es para gloria de Dios, pero estamos invitando a la iglesia, dulce será cantar. Haz el camino llano. No te dé temor a hablar por Cristo. Y estamos invitando a que nuestros hermanos sean constantes, fieles a Dios. Bueno, cantamos entre nosotros y disfrutamos de la convivencia y nos animamos unos a otros. Parte de ser llenos del Espíritu Santo. Dando gracias a Dios, tener una relación con Dios, hermanos, de gratitud, de respeto, de reverencia a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo. Hermanos, se acabaron los egoísmos, el orgullo, porque de forma voluntaria cedemos el espacio, nos sometemos unos a otros. No me someten. Cedo lugar. Está bien. Unos a otros. Wow. Imagínense, si lo miramos en el contexto del matrimonio, se acaban las competencias. Si lo miramos en el contexto de la relación de la congregación, se acaban las competencias. Tenemos una excelente relación, saludables. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Es una expresión, una manera de conducirse. Cuando estamos, hermanos, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo quería eso. La iglesia en Éfeso necesitaba trabajar en eso. Pero una cosa más respecto a este texto, hermano. ¿Por qué? Si ya recibieron el Espíritu Santo, si tienen dones espirituales, algunos por lo menos, ¿por qué Pablo les manda a que sean llenos del Espíritu Santo? Y cuando miramos ahorita que es algo continuo, algo que se insiste, que se tiene que permanecer haciendo. Porque resulta, es común que hemos obedecido el Evangelio y con el paso del tiempo hay ciertas cosas que empezamos a abandonar. Hay ciertas cosas que empezamos a dejar de hacer. Y Pablo quiere, no lo abandone. Siga trabajando en eso. Siga ejercitándose en las cosas de Dios.
sígase llenando del Espíritu Santo. En el sentido de déjese influenciar. Déjese influenciar. Ahorita vamos a ver que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no quiere decir, cuando obedecemos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo total, no recibimos una parte del Espíritu Santo, no se recibe el Espíritu Santo con parcialidades, es completo. Estamos llenos del Espíritu Santo porque lo tenemos. Pero cuando dice Pablo, bueno, déjenme de una vez entonces pasar ahí, hermanos. Cuando habla del ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo presenta algunos, bueno, no el apóstol Pablo, no, estoy tratando de pensar en el Nuevo Testamento, hermanos. Esa expresión del Espíritu Santo la encontramos en la familia de Juan el Bautista. Se los voy a poner así, en la familia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará esta función de ser lleno del Espíritu Santo, tiene particularmente específicamente, hermanos, un aspecto. Y en este caso es el ministerio que tendría. Ustedes recuerdan que Juan no hizo milagros, no obstante era lleno del Espíritu Santo. Pero dice, cuando dice el texto, me voy a brincar a ¿qué? Juan capítulo 10, donde dice que Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo respecto al Señor Jesucristo era verdad. Versículo 41, Juan 10, 41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de hablando del Señor Jesús, era verdad. Para eso era lleno del Espíritu Santo. No siempre es ser lleno del Espíritu Santo. Es más, la mayoría de las veces ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con dones milagrosos. Tiene que ver, hermanos, en este caso, con una tarea específica. Y en el caso de Juan, y tiene que ver con comunicar la palabra de Dios. El mensaje de Dios en algún aspecto. Y en el caso de Juan, venía a preparar el camino del Señor. El Espíritu Santo trabajaría en él para esa función. Para esa función. En el caso de su mamá, la mamá de Juan el Bautista, en el capítulo 1, pero en el versículo 41, Lucas 1, 41, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y no solamente fue llena del Espíritu Santo, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mira lo que hacía el Espíritu Santo. En el caso de Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo iba a llevar a preparar el camino del Señor, a llevar el mensaje, hermanos, que prepararía las personas para cuando el Señor Jesucristo viniera. En el caso de Elizabeth, cuando fue llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, verso 42, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y empieza a hablar acerca del Señor Jesucristo. Puedes leer más adelante. Cuando se trata de Zacarías, lo mismo, hermano. Recibe el Espíritu Santo y noten qué hace Zacarías. Versículos 67 y 68. Y Zacarías, su padre, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Notan? Recibían el Espíritu Santo y hacían algo. Volviendo a Lucas 1:15, Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a Dios a gran voz
y bendijo y habló en favor de el fruto del vientre que María tenía, hermanos. Cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, habló en favor, dando gloria a Dios. El Espíritu Santo tenía que ver con eso, hermano, en el caso de ellos. En Lucas capítulo 4, en el versículo 1, el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado. Y otra vez, tiene un propósito específico. Tiene un propósito específico. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, como lo hemos dicho ya muchas veces, fue derramado. Hechos 2:33 es lo que Pedro dice, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, habiendo recibido la promesa del Padre, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, y después se ofrece, queda disponible para todos los hombres y que reciben el Espíritu Santo. Y todos, en el libro de los Hechos, todos los que obedecen el Evangelio reciben el Espíritu Santo. Son llenos, pues, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se da con medida, se da el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vemos que el Espíritu Santo, hermanos, en el caso de Juan, en el caso de su mamá, en el caso de su papá, tenía una función específica de, hermanos, comunicar un mensaje de parte de Dios. Y déjenme ponerles 3 categorías o aplicaciones de ser llenos del Espíritu Santo. Como les decía, ser llenos del Espíritu Santo se aplica a todos los cristianos. Por ejemplo, ustedes pueden mirar en Hechos capítulo 6, versículo 3, versículo 5, donde aquellos servidores que se están necesitando en la iglesia en Jerusalén deberían tener el requisito de ser llenos del Espíritu Santo. Significaba esto que estos 7 siervos habrían de ser personas especiales, con unas características que no eran posible tener las otros. No está diciendo eso. Eran, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 24, de Hechos, hermano, leemos de Bernabé, que estaba lleno del Espíritu Santo. Leemos en Hechos capítulo 13, verso 52, el caso de el apóstol Pablo cuando reprende a Elimas el mago. Pablo está lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 52. No, estoy equivocado. Hechos 3:52, estamos hablando de los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estoy pensando en otra cosa ahorita. 13:52. Lo que quiero mirar en esos 3 textos, hermanos, que en Hechos 6, en Hechos 11 con Bernabé y en Hechos 13 con 52 con los discípulos, quiero que veamos que todos podían ser llenos del Espíritu Santo. Todos los que obedecían el Evangelio eran llenos en una manera del Espíritu Santo por cuanto lo recibían. Es una primera aplicación. La segunda aplicación se refiere a estar preparados para un ministerio especial. Y ahora sí, hermanos, otra vez Lucas 1:15, que tiene que ver con Juan el Bautista. En Hechos capítulo 9, verso 17, que tiene que ver con el apóstol Pablo, hermanos. Se los pongo a su consideración, porque recuerdan que cuando Ananías vino con Pablo, Ananías le dijo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y le impuso las manos y entonces Pablo recuperó la vista. Y después lo vemos entregado a la predicación, entregado a la enseñanza. En el versículo
22 y versículo 29. Y indica, hermanos, que a Pablo lo estaban de una vez llamando para ser apóstol de Jesucristo en ese momento. Y una tercera referencia, hermanos, una tercera aplicación a ser lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con equipar a las personas para una tarea del momento y que tenía que ver particularmente con la predicación del Evangelio. Quiero que en estos aspectos, hermanos, miremos las veces que se menciona que determinados discípulos del Señor, que determinados cristianos estaban llenos del Espíritu Santo y los veamos cuál era el resultado, para que inmediatamente después de que dice que eran llenos del Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo? Es importante que cuando nos miremos el texto y miremos que dice que estaban llenos del Espíritu Santo, no asumamos cosas. No demos por hecho cosas sin haber considerado qué dice el texto. No asumamos, pues estaban llenos del Espíritu Santo, es que hablaban en lenguas o hacían milagros. ¿Dice eso el texto? Es que estaban llenos del Espíritu Santo y eran personas extraordinarias fuera de lo común. Bueno, ¿qué dice el texto? Y lo que quiero que notemos, hermanos, es que el texto dice que ellos podían hablar la palabra de Dios en el momento en que dice que eran llenos del Espíritu Santo. Noten Hechos capítulo 4, verso 8. Cuando a Pedro y a Juan los traen ante el concilio, las autoridades judías, y verso 7, poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Versículo 8 de Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y empieza. Pedro, noten que lleno del Espíritu Santo, noten que Pedro no trata de buscar cómo salir del aprieto. No trata de buscar cómo eludir las amenazas de las autoridades. Pedro les va a predicar. Lleno del Espíritu Santo, ante la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre hacen ustedes esto? Pedro empieza a predicarles, a hablarles de Jesucristo. Por eso dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en hombre, y luego verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, verso 11, a este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está predicando? Lleno del Espíritu Santo. Los equipa para predicar la palabra de Dios. Usted lo puede ver en el verso 29 al verso 31. Pedro sale y Juan salen del concilio, se vienen y se encuentran con la iglesia, y una vez que Pedro les platica la experiencia vivida, se unen en oración y pidiéndole al Señor que les bendiga. En el verso 29, mira sus amenazas, Hechos capítulo 4, verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Primera forma en cómo se aplica, como le decíamos, es para darte un ministerio, una función específica, sea Juan el Bautista, sea el apóstol Pablo. La segunda aplicación o categoría de cómo se aplica el ser llenos del Espíritu Santo es para equiparlos para hacer el trabajo, particularmente de hablar la palabra de Dios. Hechos capítulo 7 con Esteban. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, habló. Y ahora sí, lo que dije ahorita que estaba equivocado, Hechos capítulo 13, verso 9 al 11,
Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a Elimas, el mago, ¿verdad? ¿Sí? Y ya después le habrá de poner en situación, versículo 11, ahora he aquí la mano del Señor, estoy en Hechos 13, verso 9. Entonces Saulo también que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, dijo el diablo, enemigo de justicia, etcétera, etcétera. Ahora pues, verso 11, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pero noten en el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Era eso. Sí, era para que los hermanos pudieran hablar con denuedo la palabra de Dios. En medio de la persecución, en Hechos capítulo 4, ante la amenaza de la muerte y la muerte, en Hechos capítulo 7, en este caso, ante aquellos que se oponían a que la palabra de Dios fuera predicada, en Hechos capítulo 13, por el apóstol Pablo, tenían una función, tenían una razón de por qué. Pero no quiere decir que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, que no estamos llenos, pero en otra manera se necesita que nosotros nos dejemos ser influenciados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Dediquémonos al estudio de la palabra, oremos a Dios, practiquemos lo que la palabra de Dios dice, mantengamos buenas relaciones con la iglesia, continuemos reuniéndonos como iglesia para alabar al Señor juntos, comuniquemos la palabra de Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos use. No nos va a mover como marionetas, porque no pasa por encima de nuestra voluntad. Pero sí puede trabajar en nosotros cuando nosotros tenemos la disposición de servir a Dios. Hermanos, y es una cosa, una experiencia, una necesidad y debe ser un deseo. Y digo experiencia porque habrá quienes no vivamos esas experiencias porque no nos dejamos permitir que Dios nos use, hermanos. Y disfrutar el placer de ser cristianos. Bueno, ya ese será otro tema. Pero quiero que nosotros pensemos en eso. Dejémonos, hermanos, guiar, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, por el Espíritu Santo. Dejemos que influya en nuestra manera de pensar. Dejemos que la palabra del Espíritu Santo, a través de la palabra, influya en nuestra manera de sentir, que influya en nuestra conducta. Hermanos, podamos nosotros tener las actitudes y el comportamiento que puede el Espíritu Santo hacer en nosotros. Otra vez, no estamos hablando de cosas milagrosas. Estamos hablando de cosas, hermanos, que se dan de manera providencial, como Dios lo hace, como Dios actúa en nuestras vidas. Y vamos a tener el gozo permanente, la paz permanente, el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Imagínense. Si lo miramos en el matrimonio, pregúntele a Chely si no le gustaría tener un marido así. Amén, diría, ¿no? Pero ahora preguntemos a nosotros, ¿y no nos gustaría una esposa así? Sí. Y ahora preguntemos, ¿y no nos gustarían hermanos? Sí. ¿Y no nos gustaría ser? Sí.
pues dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y qué experiencia más maravillosa. Qué placer disfrutar la vida cristiana, porque no es aburrida, lo que pasa es que a veces no la sabemos vivir, pero es maravillosa. Amén. Ok, hermanos. Pues Dios los bendiga. Hoy vamos a acabar temprano. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos darte en esta hermosa tarde, nuestro Dios, que nos has concedido estar nuevamente reunidos, nuestro Dios, estudiando tu palabra, descubriendo grandes cosas, nuestro Dios, que allí estaban, pero que no le habíamos pues encontrado todo esto que hemos aprendido hoy. Damos gracias, Dios, por ello. Y rogamos, Padre, sobre todo, que pongamos en práctica esto, nuestro Dios, que nos dejemos guiar, nuestro Dios, que nos dejemos influenciar y ayúdanos, nuestro Dios, a tener esta disposición para que así vayamos creciendo más y más y dándonos cuenta que vamos bien, que vamos avanzando, que vamos madurando y también para ser de beneficio para otros. Padre Celestial, bendice a nuestro hermano Paco, bendice, Padre, a nuestra hermana Araceli, y ayúdale, nuestro Dios, en el trabajo que ellos realizan, nuestro Dios, en tu obra. Y bendice, Padre, a cada uno de tus hijos que estamos aquí reunidos y que hemos sido edificados, nuestro Dios, en esta tarde con tu santa palabra. Padre Celestial, bendice y cuida tu iglesia, sé con las necesidades en cada hermano, en cada congregación, con los planes, nuestro Dios. Y gracias, nuestro Dios, por esta tarde. Padre Celestial, perdona nuestros pecados, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén.